Hola, bienvenidos a este video donde vamos a explicar un concepto que se llama antecedentes o bien también pues en algunos casos se conoce como la revisión bibliográfica. Este tema de antecedentes pues tiene algunos elementos importantes para resaltar. Digamos que empecemos por definir qué es una exhaustiva revisión de lo que existe alrededor de un problema. Es decir, a partir de los conceptos vistos en videos anteriores, ya se selecciona un problema a través del cual se quiere trabajar. Es decir, todavía no se tiene una solución, todavía ni siquiera se sabe cómo lo han solucionado otros, pero sí es muy importante que para poder construir los antecedentes, sí se tenga un problema muy claro, es decir, cuáles son las necesidades que se tienen y que se van a abordar y que se van a solucionar. Entonces, ya teniendo eso muy claro, uno lo que tiene que empezar a hacer es buscar qué herramientas, qué proyectos, qué otros autores han trabajado alrededor de este tema. Sí, es muy posible, o mejor dicho, es 100% posible que otras personas ya hayan abordado problemas similares. ¿Sí? Como por ejemplo analizamos, el vehículo o el automóvil fue inventado hace décadas, pero hoy todavía se le siguen haciendo diferentes reformas, diferentes innovaciones, porque todavía se le siguen encontrando problemas, o para mejorar su eficiencia, o para mejorar su seguridad, o para mejorar su resistencia ante muchos daños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es imposible decir que un tema que uno vaya a abordar, pues en realidad nadie lo haya abordado, sino que hoy en día lo que uno hace es tal vez tratar de mejorar muchos aspectos de problemas que ya se han solucionado de una u otra forma. Entonces, la principal base que uno debe construir es empezar a buscar cómo otras personas han solucionado problemas similares. Puede que su problema como tal y que su problema tenga un componente innovador muy alto, eso sería muy positivo, pero puede que el proyecto así tal cual como usted lo tiene, todavía nadie lo haya abordado. Entonces, en este caso, lo que usted tiene que hacer es buscar cómo otras personas han abordado esos problemas lo más que se parezcan al de ustedes, ¿sí? De pronto usted está automatizando una máquina que es muy particular en una empresa que alguien diseñó y que es, digamos, una construcción local. Entonces usted en el contexto, en la revisión, en las bases de datos, no va a encontrar en realidad como alguien que haya solucionado exactamente ese mismo problema. Eso está bien, pero lo que sí usted puede hacer es buscar cómo han automatizado otras máquinas, cómo le han diseñado estrategias de control para optimizar algunas de sus variables, cómo han implementado controladores lógicos programables para automatizar algunos de sus estados funcionales, cómo le han insertado interfaces humano-hombre-máquina para mejorar pues como todo el proceso de control de la máquina, cómo le han conectado, no sé, temas de servidores de internet para poder visualizar la información. Es decir, puede que lo que usted vaya a hacer lo hayan hecho con otra máquina similar. Entonces en este caso usted debe encontrar otros autores y documentar todos esos hallazgos a partir de bases de datos, a partir de fuentes confiables, documentar todo lo que hayan hecho allí. ¿Listo? Entonces es una exhaustiva revisión de lo que existe alrededor del problema. Usted en esa exhaustiva revisión no va a decir no hay autores que hayan hecho esto, porque digamos que hoy en día es muy difícil, como les decía ahorita, encontrar que de pronto no, pues esa afirmación es bastante peligrosa para decir no hay autores que lo hayan hecho. De pronto las afirmaciones que uno puede realizar es decir no se encontraron autores o no se encontraron documentación o no se encontró documentación que hable alrededor de este y este y este tema específico que de pronto usted vaya a abordar en su proyecto. ¿Sí? Espero hacerme entender es que el proyecto como tal completo no va a estar solucionado, pero que de pronto algunas de las partes que ustedes van a trabajar sí se han solucionado ya en la literatura y debe documentarlas muy bien. Usted debe analizar esas fuentes, cada una de ellas debe empezar a analizarlas, más no criticarlas. Es decir, usted no es un juez para venir a decir este artículo es bueno o este artículo es malo o este proyecto que hizo esta persona le falta esto, me parece que le faltó en el alcance, le faltó en el análisis. No, ese no es el objetivo de la revisión bibliográfica. El objetivo de la revisión es analizar esos artículos, publicaciones, documentos, proyectos, etcétera, a la luz de su proyecto.
Es decir, usted puede decir, este autor lo hizo, pero con tal enfoque, yo lo voy a hacer con este enfoque. Y digamos que eso sí está bien, porque ahí usted no está criticando si el otro proyecto es bueno o no. Usted lo que está haciendo es analizar los aspectos de ese proyecto que le apuntan o no a su proyecto, porque puede haber otro proyecto muy bueno, pero que tuvo, como le decía ahorita, ese otro enfoque que se difiere un poco del enfoque que usted le está dando. Entonces usted puede decir, vea, ellos hicieron estos aportes interesantes que me sirven en esto y esto y esto y esto, pero estos otros aportes que ellos hicieron en estos y otros aspectos, pues no me aportan a mi proyecto como tal. Entonces usted con estos antecedentes empieza a construir toda una base de conocimiento, todo un rastreo de todo lo que han hecho estos otros autores para construir mejor su proyecto. Esto es muy importante porque digamos que usted no puede empezar a tomar decisiones a la ligera en la medida en que vaya solucionando su proyecto, porque de pronto usted está trabajando con una temática y hay una técnica ultramoderna que de pronto por allá se ha empezado a poner de moda en algunas conferencias internacionales o en algunos eventos o en algunos artículos, y de pronto usted, por no hacer una exhaustiva revisión, no la encontró, y de pronto esa técnica súper nueva pero que ya ha demostrado bastante efectividad no la contempló. Entonces usted, el día que esté sustentando al final de su proyecto ante unos jurados, pues se va a encontrar con que de pronto un jurado la conoce y de pronto le va a decir, venga, ¿y usted por qué no utilizó esa técnica de control o esa técnica de inteligencia artificial o X tema? Y usted pues con vergüenza va a decir, es que no la encontré, no la utilicé, no la vi. Entonces ahí en ese punto es donde un proyecto se puede caer todo, se puede desmoronar todo en una etapa final, simplemente porque ignoraste algo que de pronto podrías haber visto desde un principio. Entonces la recomendación es que en la construcción del proyecto cada paso que se dé con una rigurosidad bastante fuerte, y esa rigurosidad se logra a partir de la lectura de muchísima información alrededor del tema. Entonces hay que entender que cuando uno está formulando un proyecto, cuando uno está planteando una solución, hay una etapa inicial que es de muchísima lectura, pero ya después al final, cuando usted ya hizo toda esa lectura, ya se reduce mucho la lectura y ya se empieza mucho más a hacer los aportes propios de cada uno a partir de toda esa información que uno recabó. Ahí es donde uno empieza a armar cosas o a programar o a validar resultados, etcétera, que de eso hablaremos pues mucho más adelante. Pero por ahora, muy importante hacer esa exhaustiva revisión y no criticar, digámoslo así, esas publicaciones, porque no estamos en una etapa en la que somos evaluadores, sino que somos más bien unos analizadores de la información a la luz de qué tanto esa información nos puede aportar a nuestros proyectos particulares. Tenemos que tener muy buena capacidad de síntesis, porque uno empieza a leer una fuente, otra fuente, otra fuente, otra fuente, y tiene que empezar a conectarlas entre ellas, porque es que entonces usted tiene que empezar como a agruparlas. Es decir, hay una fuente que me habla de un tema X, hay otra fuente que me habla de un tema Y, pero también encontré otra fuente que me habla de los temas X y Y. Entonces yo tengo que empezar a organizar esas ideas, a organizar esa redacción para que toda mi redacción pues me lleve como por un hilo conductor bien interesante. Entonces primero hablo de la X, después hablo de la Y y después hablo de cómo esas fuentes X y Y se juntaron en otra fuente que las utilizó para dar una solución que les permitió dar un avance más significativo. Y entonces así uno empieza a organizar y a sintetizar la información. Eso es un proceso complejo, es bien interesante tener que hacer esto, pero después de organizar esa información, esto queda, pues una revisión bibliográfica queda muy, muy completa. Como les decía antes, siempre analizar a la luz de su proyecto. No significa que las fuentes sean buenas o sean malas, simplemente hay fuentes que le sirven a uno y otras fuentes que no, a pesar de que el trabajo pueda ser muy bueno. Y bueno, durante todo este proceso de los antecedentes tiene que responderse preguntas como ¿quién lo ha hecho? Es decir, uno tiene que empezar a identificar comunidades que ya hayan trabajado. Cuando uno está haciendo proyectos que tienen un alcance global, proyectos de investigación de alto nivel, uno empieza a identificar, ve, estos rusos por allá en tal ciudad están trabajándole muy duro a ese tema que yo también le estoy trabajando, ¿sí? O estos franceses también han venido trabajándole, ya han desarrollado prototipos, miren que ya sacaron unas patentes, ya han hecho esto, listo. Entonces uno tiene que saber quiénes lo han hecho, cuándo y dónde. Es decir, también esas personas o esos grupos
que uno empieza a identificar, tiene que saber, venga, ¿hace cuánto están trabajando? En el último año han sacado publicaciones alrededor de ese tema, entonces significa que le han estado trabajando recientemente. Y ahí es donde uno empieza a construir comunidad a veces en estos proyectos muy grandes, porque uno empieza a ponerse en contacto con ellos, a compartirle el trabajo de uno, a pedirles que le envíen trabajo actualizado, empieza uno a seguir autores, porque uno empieza a buscar a ver dónde están publicando estas personas para seguir su trabajo y poder ver cómo van avanzando en la construcción de ese conocimiento. Hay que saber los resultados que obtuvo y obviamente la limitación que tienen los resultados. Ningún artículo está completo, ningún artículo ya presenta unos resultados definitivos. Sobre cualquier artículo, sobre cualquier proyecto, uno siempre tiene la posibilidad de continuarlo, de seguirle trabajando, de seguirlo mejorando, optimizando, etcétera. Entonces ese conocimiento se va construyendo así en la comunidad académica internacional, y eso digamos que es la dinámica que debemos empezar nosotros a perseguir. Vamos a ver algunos ejemplos a través de unos documentos que ya se han elaborado en el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid, que son estos: un trabajo de grado de calibración de café, un trabajo de grado que se elaboró en la empresa Sofasa y un artículo de revisión bibliográfica. Entonces vamos a arrancar con este proyecto que ejecutaron unos estudiantes de Ingeniería en Instrumentación y Control, que se llama Sistema de Calibración y Ajuste por Software de Sensado a nivel de torsión en dispositivo de análisis de granos de café. ¿Qué quiere decir? En el Politécnico hicimos una patente de un equipo que analiza granos de café tostado, y digamos que el equipo, pues, una de las características por mejorar era que se pudiera calibrar frecuentemente. Entonces estas personas, estos estudiantes Brian y Laura, hicieron unas placas como de un color estándar. Precisamente consultaron con una empresa experta en colorimetría, en pintura, que les ayudó a diseñar unas placas de un color estándar, y digamos que el equipo, después de un tiempo de estar en uso, uno podría meterle esas placas, el equipo analiza esas placas y con eso encontrar un factor de corrección para precisamente si el equipo ha sufrido algún deterioro en su iluminación, en su ambiente interno, porque es un equipo que utiliza cámara, visión artificial para tomar una foto y analizar el color. Entonces digamos lo que el equipo puede con el tiempo perder algunas de sus características. Entonces si le metemos esa placa y le decimos, ojo, esta placa usted hace tiempo la veía de una forma, ahorita como la está viendo, entonces el equipo puede automáticamente encontrar factores de corrección internos y seguir funcionando. Eso es lo que pasa en todos los sistemas de instrumentación, que hay que hacerles una calibración con un patrón. Ustedes ya saben de eso. Entonces revisemos en este caso cómo se construyeron los antecedentes. Entonces miremos que ellos empiezan, vamos a leer algunos. Ellos encontraron que estos tres señores, Zheng, Sung y Zheng, pues por su apellido uno intuiría que son orientales. Dice que en el año 2006, en este artículo que habla de correlación del color para el contenido de humedad a través de visión computacional, escriben acerca del tratamiento de 36 piezas de carne, las cuales fueron inmersas en agua cocida, enfriadas por vacío, aire comprimido y metidas en cámaras de frío. Un sistema de visión por computadora tomaba imágenes de las muestras en dos espacios, RGB y HSI, y se determinó el contenido de humedad mediante análisis químico. Se propuso una red neuronal junto con un modelo de regresión de mínimos cuadrados para correlacionar el contenido de humedad con el color de la carne, dando como conclusiones que el modelo de la red neuronal predice con más confianza el contenido de humedad. Miren, ellos están analizando, los estudiantes en este trabajo de grado están analizando el color del café para correlacionarlo con humedad. Entonces ellos de pronto no encontraron, o bueno, habría que revisar obviamente todos los antecedentes, pero sí encontraron que si le tomamos una fotografía a una carne con imágenes RGB o HSI, que son diferentes espacios de color, ellos lograron encontrar este artículo que afirma que haciendo el análisis por imágenes y haciendo el análisis por métodos químicos, se encontró una correlación entre la humedad y el color en estos espacios de color. Entonces empiezan a identificar que sí hay
esa relación es interesante, o sea que para el café también se podría realizar y precisamente para el futuro proceso de calibración que ellos tienen como objetivo en este trabajo de grado. Entonces miren que uno empieza a encontrar esos artículos y va obteniendo unas conclusiones interesantes. Ah, sí, ya lo han hecho para carne, yo sé que ellos también encontraron otro para maní, también hubo unos que también habían trabajado en café. Y cómo uno empieza a mezclar toda esa base de conocimiento que les hablaba ahorita para construir esto. Listo. Quiero mostrarles este otro trabajo de grado que se hizo en Sofasa, que tiene por título Implementación de un sistema de visión artificial para la identificación de gudgeons. Gudgeons son como unos pernos que se le instalan a los vehículos allá en Renault Sofasa, que son en este caso los X52 y los H79, que eran los Renault Sandero y la camioneta Renault Duster. Digamos que esos gudgeons se van instalando durante el proceso de ensamblaje, pero estos los instalan personas y a veces a las personas se les olvida poner un gudgeon y al faltarles un gudgeon, digamos que más adelante, después de que un carro ha sido pintado y le han hecho un montón de procesos a la pintura, ya hacer un proceso de soldado requiere de unos reprocesos muy grandes. Entonces este sistema consistía en, a través de una cámara, poder identificar en el paso rueda, que es lo que nosotros llamamos comúnmente como guardabarros trasero. En ese guardabarros, pues la idea era poner una cámara que mirara por allá debajo y que todo vehículo que estuviera pasando, pues estuviera identificando si el gudgeon está o no está. Entonces vamos a mirar cómo hicieron ellos este tema de antecedentes. Entonces, por ejemplo, vamos a leer algunos, o uno o dos, y ahí vamos mirando. Bustacara, Manrique, Parra y Zambrano, en el año 2007, en su artículo Estación de Control de Calidad por Visión Artificial para un Centro de Manufactura Integrada por Computador, presentan el desarrollo e implementación de una estación de control de calidad por medio de visión artificial con el objetivo de inspeccionar y verificar la correcta fabricación de piezas mecanizadas, utilizando como base para ello las características geométricas y dimensionales. El desarrollo del algoritmo para la captura de imágenes se hace en varias etapas, la primera es la calibración, etc. Entonces miremos que ellos acá, a partir de esta lectura, pues habría que obviamente leerlo todo como más en detalle y todos los antecedentes que ellos construyeron, pero a partir de esta lectura uno interpreta que este artículo que ellos están analizando allí no observa gudgeons, no observa paso rueda, ni mucho menos trabaja con vehículos, pero sí utilizaron visión artificial para verificar, pues obviamente, que las piezas mecanizadas sí tuvieron un adecuado proceso de manufactura. Entonces miren que es un antecedente que sirve para este proyecto, porque entonces a ellos les interesará empezar a observar cómo fue ese proceso de visión artificial para la identificación de estas piezas. Entonces miren cómo aparecen proyectos que, aunque no sean exactos, sí le aportan y sí les sirven a ellos para identificar métodos, procedimientos, materiales, ¿sí? Cualquier cosa que ellos hayan utilizado para solucionarlo, cómo pueden utilizar esa misma estrategia para solucionar el problema de ellos. Y les voy a mostrar un artículo de revisión bibliográfica. Entonces ustedes lo que tienen que hacer para sus proyectos es construir una revisión bibliográfica, y como les decía ahorita, la revisión bibliográfica es la que le da a uno luces sobre el panorama de cómo está su proyecto. Entonces, una revisión bibliográfica también se publica. Es decir, uno cuando va a hacer un proyecto, el primer paso 1, haga una revisión bibliográfica. A veces es difícil publicar estas revisiones bibliográficas porque hay veces hay revistas a las que no les importa mucho publicar estas revisiones bibliográficas, porque uno en la revisión no hace un aporte científico, porque uno todavía no está proponiendo nada, no está solucionando nada. Uno simplemente en una revisión bibliográfica lo que está haciendo es leer y procesar y sintetizar esa lectura. Entonces no es que sean los artículos preferidos en las revistas, a las revistas les gusta más donde uno transforme o donde uno genere conocimiento, donde uno genere una nueva aplicación, pero bueno, a veces pues en ciertos casos uno puede lograr el éxito de publicación de un artículo de estos. Por ejemplo, este artículo fue publicado en la revista Politécnica en el año 2019 y tiene todo un estudio riguroso de todo una revisión que se hizo alrededor del tema de dispositivos de asistencia para la movilidad en personas con discapacidad visual. Precisamente este era un proyecto de maestría que pretende solucionar
digámoslo así, a través de una cámara instalada en alguna parte de la persona, invidente, que se está desplazando por diferentes entornos, para ayudarle en su desplazamiento, darle información del entorno a través de una señal auditiva o de una señal vibratoria. Entonces la idea es recopilar qué tecnologías hay en el medio para ayudarle a los ciegos a moverse, ¿sí? Entonces quiero compartirles un poco de este tema. Bueno, arranca con una introducción muy general, cifras de la Organización Mundial de la Salud, pero es importante que empiecen a identificar esto, esta forma de citación que se hizo acá. Entonces esta es la referencia 1, por acá va apareciendo la referencia 2, más datos generales, por aquí aparece la referencia 3, por aquí aparece la referencia 4, la referencia 5, en fin. Y entonces arrancamos con el capítulo 2, que se llama Tecnologías de Asistencia. Y en el capítulo de Tecnologías de Asistencia es donde empezamos a identificar todas las tecnologías que se desarrollaron. Entonces mire que empezamos a categorizarla. Primero, esto es lo que yo les digo de capacidad de síntesis. 2.1, ayudas electrónicas integradas en bastones. Porque de pronto se encontraron varias publicaciones que implementaban toda la tecnología de alguna forma electrónica en un bastón. Y entonces empiezan a soltar, por aquí ya vamos en la referencia 15, de la 16 a la 18, la 19, y mire que se encontraron por acá muchas, de la 20 a la 24, todas esas hablan de tecnologías implementadas en bastones. Pero luego dice, ayudas a partir de algoritmos de visión artificial. Claro, porque resulta que los bastones de pronto utilizaban sistemas de ultrasonido o algún otro tipo de sensores de presión, no sé. Pero entonces esta 2.2 habla de ayudas a partir de algoritmos de visión artificial. Entonces empiezan a identificar, ya esta gente le metió cámaras. Y hablamos de que las referencias 27 y 28, no es el objetivo pues de ahora ponernos a leer esta revisión bibliográfica, 29 a la 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Noten un poco la diferencia de cómo se hizo este artículo a cómo se hicieron los otros trabajos de grado que habíamos analizado de Café y de Sofasa. Porque estos artículos, miren que en el trabajo de grado de calibración de Café y Sofasa no se sintetizó tanto la información, porque casi que cada párrafo hablaba de una publicación. Eso no es lo ideal. Miren acá, una publicación y hablan todo el párrafo de ella, otra publicación y hablan todo el párrafo de ella, otra publicación y hablan todo el párrafo de ella. Entonces eso no es lo ideal, porque queda como una especie de retazos metidos en el trabajo sin que de pronto se junten en un solo párrafo varias ideas de varias publicaciones, ¿sí? Entonces digamos que esto es, pues digamos que no es lo ideal, pero está bien empezar a hablar proyecto por proyecto y analizarlo todo tal. Pero, por ejemplo, en este artículo se logró llegar a un nivel de síntesis más profundo, porque miren que se empiezan a comparar en un solo párrafo varios artículos y entonces se conectan ideas entre todos ellos. Luego de analizarlos de visión artificial, ahora de visión artificial y que mezclen redes neuronales artificiales. O sea, ya es un nivel de profundidad muchísimo mayor y se empiezan a soltar referencias 40, 41, 42, 43, la 44 por acá y sigue. Ahora, más allá de las redes neuronales artificiales está el aprendizaje profundo o deep learning. Entonces también se encontraron procesos de clasificación con deep learning para este tipo de ayudas. Entonces sigue la 51, la 52, 53, 54 y hasta la 59 llegamos en ese análisis. Entonces miren cómo un artículo de revisión bibliográfica logra llegar hasta las 59 referencias. Mire toda la lectura que tocó realizar de cada uno de esos artículos para poder llegar a un análisis. Entonces uno podría decir, y a nivel de publicaciones científicas siempre se pide que sean más de 50 referencias las que se analizan y que estén muy actualizadas, es decir, que no vengan de pronto a decir que consultaron referencias de hace 10 años. Se valoran muchísimo las referencias de los últimos 5 años. Entonces en sus proyectos de grado también es requisito que por lo menos tengan 15 referencias, ojalá casi todas de ellas en inglés, para
la elaboración de estos antecedentes o revisión bibliográfica, ¿sí? Digamos que no nos vamos a ir al nivel de artículos científicos o de publicaciones científicas donde nos exigen estas 50 revisiones para un artículo de este tipo, pero sí por lo menos garantizar que en sus proyectos de grado se incluyan por lo menos unas 15 referencias actualizadas de los últimos 5 años, ojalá en inglés, para poder garantizar que sí se hizo una revisión exhaustiva y profunda de los problemas que ustedes están investigando. Listo. Con eso ya entonces terminamos este video. Esperamos entonces que a partir de ahora empiecen a construir fuertemente sus capítulos o sus secciones de sus proyectos en los que se incluyen los antecedentes y la revisión bibliográfica, pues que es básicamente lo mismo, para que ustedes empiecen a construir ese panorama y sepan muy bien dónde están parados para seguir formulando esos proyectos que están elaborando. Muchísimas gracias.